Ahí está grabando, Monse, cuando quieras. Dale, largamos entonces. Bueno, en este caso vamos a hablar de tumores endocrinos del estómago. Tumores endocrinos abarca una gran cantidad de tumores que afectan a diferentes órganos, pero en este caso vamos a hablar los que están específicamente dentro del estómago. A ver si me deja pasar la diapositiva. Ahí va. Bueno, ¿qué son los tumores neuroendocrinos en general? Para saber de qué se trata, son un grupo de tumores que se caracterizan principalmente por sintetizar polipéptidos con actividad hormonal. En su gran mayoría son tumores pequeños, entre 15 y 25 milímetros de diámetro, pero a veces pueden ser múltiples y pueden llegar a ser malignos. Aparecen, como dije en un principio, en cualquier parte del organismo, pero los más frecuentes vamos a encontrar a nivel de lo que es páncreas, glándulas suprarrenales, intestino, pulmón, y lo más importante, que no solamente que es en nuestro caso, sino como se puede ver en esta imagen acá, es uno de los órganos más frecuentemente afectados por estos tumores neuroendocrinos. Como ven, la primer, digamos, torta muestra la parte azul oscura, son a nivel de lo que es la parte gastrointestinal, y dentro de la torta más pequeñita, el color amarillo, que es el mayor porcentaje, 28% en cuanto al porcentaje de tumores neuroendocrinos, se localizan a nivel del estómago. Para hablar puntualmente de los tumores neuroendocrinos gástricos, vamos a decir que forman parte de un grupo de neoplasias con origen en diversos tipos de células neuroendocrinas gástricas, especialmente las enterocromafines. Estas células están localizadas a nivel del fundus y el cuerpo gástrico, sintetizan y secretan histamina, y son activadas por gastrina e inhibidas por la serotonina. Son muy importantes en lo que es la secreción del ácido clorhídrico del estómago. Son neoplasias poco frecuentes, pero este último tiempo se ha visto que ha aumentado su incidencia, y además, por todos los métodos complementarios que se han digamos, desenvuelto en esta última década, se pueden llegar a diagnosticar con mayor frecuencia. Repaso anatomofisiológico rápido, no me voy a detener mucho en esto, para más o menos tener en cuenta las diferentes partes del estómago en cuanto a su anatomía, para ver los diferentes tipos de células que están localizadas y qué es lo que hacen, cuál es su función. Dentro del cardio, las células por excelencia son las células productoras de mucus. A nivel del fundus tenemos dos tipos de células primordialmente, que son las parietales, las encargadas de la síntesis del ácido y del factor intrínseco, y las células endócrinas, que son estas, las enterocromafines, que son las encargadas de la síntesis de serotonina e histamina. A nivel del antro gástrico, también células que liberan mucus, y las células G, las productoras de gastrina, y en el cuerpo tenemos las células parietales, como en un principio, que son las encargadas de la síntesis del ácido y el factor intrínseco, y las neuroendocrinas, que también son las que sintetizan histamina. ¿Cómo es el cuadro clínico en un paciente que tiene un tumor neuroendocrino? Puede, digamos, desenvolverse de dos formas, o totalmente asintomático, y en realidad lo que es un incidentaloma se encuentra por los métodos complementarios, más específicamente ya voy a hablar de eso, pero la videoendoscopía digestiva alta, o puede ser sintomático, pero como ven, los síntomas son síntomas vagos, poco específicos, entonces es bastante difícil primero sospechar el diagnóstico y después, bueno, hacer el diagnóstico. Epigastralgia, síndrome anémico, pérdida de peso, puede estar asociado al síndrome carcinoide, que ahí me voy a detener un segundito, voy a hablar dos palabritas de eso, porque es importante. Hepatomegalia e hipoglucemia. Como ven, son síntomas que no son puntuales ni son específicos de ninguna patología, sí algunos coinciden en ser síntomas característicos de generalmente tumores, de cualquier origen. ¿Cómo los vamos a clasificar? Tenemos dos clasificaciones importantes. Una que es la histológica, que es esta que ven acá, y otra es de acuerdo a sus características. De acuerdo a la histología, tenemos 3 grados, grado 1, 2 y 3. La nomenclatura, que es lo que más tenemos noción nosotros, o con la que más nos manejamos. En el caso del grado 1 va a ser un tumor bien diferenciado. El recuento de mitosis va a ser menor a 2. ¿Qué significa que tenga un recuento de mitosis menor a 2? Lo que hacen los anátomos patólogos es mirar en el vidrio, en el preparado de la biopsia, y ven en un campo de amplificación cuántas células se encuentran en ese momento en fase mitótica, es decir, que se están duplicando. Y el índice Ki67% también es importante, ¿por qué? Porque este índice mide la velocidad de proliferación celular. Entonces, en cuanto al recuento de mitosis del índice, cuanto mayor sean, por supuesto que va a ser cada vez peor el tumor, o mejor dicho, más maligno. Entonces, en el grado 2 tenemos que es moderadamente diferenciado, el recuento de mitosis es entre 2 y 20, y el índice Ki67 es de 3 y 15%.
Y el de grado 3 es el poco diferenciado, es el que tiene más de 20 recuentos de mitosis y más de 20% el índice Ki67. Este índice se pide mucho a nivel de lo que es laboratorio y estudios de laboratorio propiamente dicho, se pide mucho para estos tumores, es muy importante. No tanto así el recuento de mitosis. Y esta es la otra clasificación que les decía, que según las características. Tenemos 4 tipos de tumores neuroendocrinos gástricos, tipo 1, 2, 3 y 4. Acá en este cuadrito traté de resumir. Esta clasificación es la última, es la clasificación de Rinde y colaboradores que se terminó de rearmar, digamos, en el año 2010, pero es un tumor que ha tenido y ha sufrido varias clasificaciones y varias actualizaciones, pero esta es la última. El tipo 1, la frecuencia como ven ahí, es el más frecuente, 70-80%. Los hallazgos macroscópicos son lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro y múltiples. Tiene una condición asociada que es casi el 90% de los pacientes que tienen un tumor neuroendocrino gástrico de tipo 1, además tienen gastritis atrófica. En este caso, la gastrina sérica va a estar aumentada, el pH gástrico va a estar disminuido, y miren, el porcentaje de metástasis no es realmente importante, por ende la mortalidad no es significativa. Tiene un menos de 10% de metástasis y la mortalidad es poco significativa, son bastante benignos, digamos. Se controlan bastante bien, ya después lo vamos a ver en el tema del tratamiento. Las tipo 2 son bastante poco frecuentes, 5% no más. A nivel de los hallazgos macroscópicos también son lesiones menores a 1 centímetro y múltiples, pero las podemos diferenciar de las tipo 1, ¿por qué? Porque tenemos condiciones asociadas que no tienen que ver con la gastritis propiamente dicha, sino que con las MEN, las neoplasias múltiples de tipo 1 y el síndrome de Zollinger-Ellison. También la gastrina va a estar elevada en estos tumores, el pH gástrico también va a estar elevado, y la metástasis va a estar un poquito aumentada, entre un 10 y un 30%, por ende la mortalidad va a ser menor al 10%, pero es significativa. Y la de tipo 3 y 4, digamos, se asocian, porque ya vamos a verlo bien en el tratamiento, pero las tipo 3 y 4 tienen una alta mortalidad. La tipo 3 es, dentro de todo, bastante frecuente, un 25%. A nivel macroscópico son lesiones únicas, entonces ya ahí se diferencian bien del tipo 2 y 1. Son mayores a 2 centímetros, o sea, bastante grandes. No tienen una condición ni una patología puntual específica asociada, y vamos a encontrar que la gastrina y el pH gástrico va a estar normal. Pero miren, el porcentaje de metástasis es bastante alto, un 25-30% es bastante alto, y también la mortalidad, 25-35%. Y por último las tipo 4, que por suerte son las más mortales, pero son bastante infrecuentes. A nivel macroscópico son lesiones únicas mayores a 2 centímetros, similares a las de tipo 3, tampoco tienen alguna condición puntual asociada. La gastrina y el pH van a estar en condiciones normales, y la metástasis, miren, mayor al 50%, es bastante, es muchísimo para un tumor neuroendocrino, que es poco frecuente, es muchísimo el porcentaje de metástasis que tiene, y la mortalidad también es más del 50%. Me detengo 2 segunditos, como dije en la diapositiva anterior, del síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide es poco frecuente, menos del 10% de los pacientes con tumores neuroendocrinos gástricos de tipo 3 presentan el síndrome carcinoide. Los tipo 1 y los tipo 2 no evolucionan con síndrome carcinoide. El tipo 4 es raro, por eso no lo nombro. Cuando está presente se debe principalmente a la presencia de metástasis hepática. Entonces, en un paciente que sospechamos un tumor neuroendocrino, que por las características sospechamos que es el tipo 3, si ya vemos una metástasis hepática, es casi seguro que es un tumor de tipo 3. ¿Por qué se caracteriza este síndrome? Por varias cosas. Primero, por la acción de la serotonina. Inhibe la absorción, estimula la peristalsis y además estimula lo que es la contracción de la musculatura lisa. Por ende produce diarrea de tipo acuosa, de tipo explosiva, abundante, pero sin la presencia de sangre moco-pus. Produce dolor abdominal de tipo cólico y por ende produce un cuadro de deshidratación que, si no se trata a tiempo, puede ser grave. Por activación de la serotonina, también lo que hace es producir fibrosis, esto es más cardíaco, pero es importante saberlo, fibrosis endocárdica y valvulopatía, sobre todo a nivel de lo que es la válvula pulmonar y la válvula aórtica, broncoespasmos por la vasoconstricción, y a nivel de la histamina produce vasodilatación y produce rubefacción a nivel de lo que es sobre todo cara, mejillas y tórax. El marcador biológico por excelencia para estos tumores es el 5-hidroxidoindol acético.
Este es un marcador tumoral que se mide en orina, el valor normal está entre 2 y 8 miligramos por decilitros, y ya más adelante voy a mostrar en una diapositiva una imagen de por qué se pide este ácido y cuál es la función, digamos. Pero es un marcador tumoral súper específico de este síndrome. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los tumores neuroendocrinos? Siempre la clínica, no hay que dejarla de lado, pero lo más específico son los métodos complementarios. Hay múltiples métodos, yo acá quise ser lo más práctico posible y puse los que podamos nosotros también utilizar en nuestro medio. La videoendoscopía digestiva alta es un método simple que se realiza en casi todos los centros hospitalarios. En el nuestro, por suerte, tenemos la suerte de que se puede realizar. Es útil no solo para el diagnóstico, sino para la clasificación, en base al cuadrito que vimos al principio. Por ende, es útil para el tipo de tratamiento que se va a realizar. El dosaje de gastrina sérica es importante. No sé si hay alguien del Lago. Esto yo no sé si se hace en nuestro hospital. Creo que estaba la FER. O alguien. No lo hacemos, No lo hacen, ¿no? Hola. Hola. No lo hacen. No. Bien, No. me parecía. Bueno, el dosaje de gastrina sérica es importante solamente en el tipo 1 y el tipo 2, así que bueno, en este caso no sería tan grave que no lo podamos hacer nosotros. La cromogranina sérica no es útil para el diagnóstico, pero sí para el seguimiento. Esto, una vez que el paciente está diagnosticado, sí se utiliza para el seguimiento. La econdoscopía, útil para evaluar más que nada la profundidad de la infiltración tumoral. Me olvidé de decirlo, pero en los tumores tipo 3 y tipo 4 son tumores bastante infiltrantes. El tipo 3 simula como si fuera un adenocarcinoma de estómago, y el tipo 4 muchas veces, si bien es poco frecuente, pero muchas veces presenta características necróticas, entonces bien infiltrante. Entonces para eso sirve la econdoscopía. Después el triage para las MEN1, que en realidad es para diferenciar las tipo 1 de las tipo 2, como dije anteriormente. La TAC para utilizar tumores es útil para ver tumores pancreáticos, no es este el caso, pero es útil también. Y la centellografía con análogos de la somatostatina, más que nada para ver la propagación metastásica a ganglios linfáticos o a hígado, que es lo más frecuente. Acá tengo algunas imágenes. Esto es una videoendoscopía alta, donde se ven esta como si fuera como una protuberancia de la mucosa gástrica. Estos son los famosos tumores neuroendocrinos. Este es un PET scan, que se ven las metástasis. Esta es una tomografía, que justo tenemos la suerte de que acá se ve también como una protuberancia en lo que es la cámara gástrica. Y me detengo 2 segunditos en este cuadro, que es lo que yo hablaba del síndrome carcinoide. Normalmente en una persona que no tiene un tumor neuroendocrino, ¿no es cierto?, el 99% del triptófano alimentario se oxida. Y al oxidarse produce lo que es el ácido nicotínico, que es muy importante a nivel lo que es cerebral y, bueno, a nivel cerebral más que nada. En cambio, en una persona que tiene un tumor carcinoide, del 100% del triptófano, el 60%, o sea, es un porcentaje bastante importante, se hidroxilasa. ¿Por qué? Porque el tumor mismo necesita ese triptófano para poder reproducirse. Entonces lo toma, lo hidroxila, produce lo que es el 5-hidroxitriptófano, después se decarboxila con otros aminoácidos y lo que hace es sintetizar la serotonina. ¿Qué hace la serotonina? Se elimina mediante 2 vías. Una que es la vía hepática con una monoaminoxidasa, y por otro lado por la vía renal con un aldehído deshidrogenasa, y forman lo que es el ácido que les nombraba anteriormente, que es eliminado por orina. Por eso en un paciente que tiene un tumor carcinoide es súper importante y es un marcador tumoral primordial pedir este ácido en orina, que es simple, es un análisis simple, digamos, no conlleva mucho riesgo para el paciente. En un frasquito de orina se pone el reactivo y se ve si es positivo y se cuantifica cuánto. Bueno, y después tenemos la estadificación de los tumores. Como ya conocemos normalmente, la TNM es por excelencia la clasificación. En el caso del tamaño del tumor, si es un TX, es cuando el tumor primario no está evaluado. El T0 es cuando no hay evidencias de tumor primario. El in situ es el que todos conocemos, el carcinoide in situ, cuando, digamos, afecta solamente a nivel de la mucosa gástrica y es menor del 0,5 milímetros. El tipo 1 es cuando es un tumor que invade mucosa y puede llegar a invadir submucosa, no siempre, pero lo puede llegar a hacer. El tipo 2 ya invade la muscular o es mayor a 10 milímetros. El tipo 3 invade la subserosa. El tipo 4 invade peritoneo visceral o estructuras adyacentes. Y a nivel de lo que son los ganglios linfáticos tenemos
En el caso que sea NX es cuando no está evaluado, o puede ser 0 si no hay ganglios afectados, o puede ser de tipo 1 cuando ya hay ganglios afectados. Y en cuanto a la metástasis, como la mayoría de los tumores, M0 sin metástasis, M1 con metástasis. Esto es importante porque obviamente nos va a determinar a nosotros qué tipo de tratamiento y qué tipo de intervención vamos a hacer. No solamente quirúrgica, porque no todos los tumores se tratan quirúrgicamente, ya lo vamos a ver. Tratamiento general. Puede ser clínico, puede ser quirúrgico. El tipo clínico generalmente está dado para los que no son tan malignos, es decir, grupo 1 y grupo 2. El tipo 1, pólipos dijimos menores de 1 centímetro, lo que se hace generalmente es vigilancia endoscópica anual. Cada 10, 12 meses el paciente debe realizarse una veda. Bioterapias son unos análogos de somatostatina, que es lo último que se está utilizando, se está poniendo a prueba en estos últimos años. Sirve para el tipo 1, sirve para el tipo 2, son fármacos que se dan aproximadamente por 2 o 3 años, que hay estudios que han avalado este tratamiento porque han llegado no solamente a reducir el tumor en cuanto al tamaño, sino que hasta desaparecerlo. Los tipo 3 y los tipo 4 sí o sí necesitan terapia coayudante como la quimioterapia. Y el tratamiento quirúrgico, que es el que más nos compete a nosotros en este caso, lo dividí, mejor dicho, en los tipos de tumores. En el caso del tipo 1, como dijimos, endoscopía, básicamente primero que es el gol estándar para diagnosticar estos tipos de tumores. Entonces, una vez que tenemos la endoscopía hecha, vamos a ver cuál es el tamaño real de ese tumor. Si son lesiones pequeñitas, de entre 1 y 3 milímetros, el seguimiento endoscópico anual alcanza. Si son lesiones más grandes, entre 3 y 10 milímetros, ya se hace la resección endoscópica y el seguimiento endoscópico también anual. Si son más grandes, entre 10 y 20 milímetros, se hace la resección endoscópica, si se puede, y si no, ya se pasa, digamos, a un tratamiento quirúrgico, un poquito más invasivo. Y si ya son lesiones mayores a 20, directamente se hace resección quirúrgica. Es imposible por vía endoscópica. Para las tipo 2 también va a depender del tamaño, en realidad para todos los tipos va a depender del tamaño de la lesión. Si son lesiones pequeñas se hace seguimiento endoscópico y no nos olvidemos que las tipo 2 estaban relacionadas con patologías puntuales como eran las MEN, el tipo 1 y el síndrome del Zollinger-Ellison. Entonces no olvidarse tratar esa patología de base. Y se puede asociar también a la bioterapia que dije anteriormente. Lesiones más grandes, entre 3 y 10 milímetros, básicamente lo mismo, la resección endoscópica y tratar las enfermedades de base. No hay mucha diferencia en la terapéutica. Va a depender obviamente de la capacidad que tenga el endoscopista en ese momento. Lesiones más grandes, 10-20 milímetros, se hace la estadificación mediante imágenes y se puede hacer la resección quirúrgica o la resección endoscópica y tratar sí o sí las enfermedades de base. Y si son lesiones mayores a 20 milímetros también, lo que se hace es estadificarlos y en base a eso se va a determinar si se hace la resección, que en este caso va a ser quirúrgica por el tamaño de la lesión y además se va a acompañar de la linfadenectomía porque lo más frecuente es que estén los ganglios afectados y tratar las patologías de base. Y las tipo 3-4, como dije en el cuadrito anterior, las tipo 1 y tipo 2 tienen un tipo de afección, de características, y las tipo 3-4 al ser más agresivas se tratan de forma más agresiva. Directamente con una endoscopia hacemos estadificación, además le hacemos las imágenes correspondientes, y si son lesiones menores a 10 milímetros, van a depender si tiene la presencia o no de metástasis. Si tiene metástasis, se hace resección, si no tiene, metástasis, se hace la resección endoscópica. Si tiene metástasis, por supuesto que no va a alcanzar. Ya vamos a algo más invasivo, vamos a una gastrectomía con linfadenectomía. Y si son lesiones mucho más grandes, entre 10 y 20 milímetros, no solamente hacemos la gastrectomía, la linfadenectomía, sino que ya lo más frecuente es, como tiene metástasis hepática, que es lo más frecuente en estos tumores, se hace una hepatectomía. Por ahí puede ser una hepatectomía parcial, hay que ver, de acuerdo al caso. Y como para ir cerrando, busqué trabajos de actualizaciones a ver qué es lo que se decía de estos tumores que son poco frecuentes. Encontré dos trabajos interesantes, uno que se hizo en la Universidad de Bogotá de Colombia, que es este que pongo acá. Es un trabajo viejo, del año 2010, pero sin embargo sigue siendo uno de los que están mejor puntuados, digamos, y valorados. Los colombianos que hicieron el seguimiento de 26 pacientes, poquísimos, de los cuales 24 de esos pacientes continuaron con un seguimiento estricto. ¿Qué es lo que vieron ellos? Que estos tipos de tumores eran mucho más frecuentes en el sexo femenino y que tenían un rango etario entre los 55 y 65 con un promedio de 60 años. ¿Qué es interesante de este trabajo? Que me pareció interesante que no solamente que
ellos indican que dentro de los tumores neuroendocrinos el más frecuente es el gástrico, sino que estudiando los casos puntuales, llegaron a la conclusión de que el paciente presenta estos síntomas que dije anteriormente, que son síntomas vagos, con un promedio de entre 11 y 12 meses, o sea, el paciente presenta un año estos síntomas y recién hacen la consulta, y recién ahí se puede diagnosticar. Está bueno saberlo porque eso es el tiempo que puede el paciente, digamos, el tiempo perdido en realidad para el paciente, pero bueno, se debe por supuesto que a las características de la sintomatología de estos tumores. Y después busqué uno de acá, de Argentina, para tener algo un poquito más cercano a nosotros, y encontré este trabajo que lo hicieron en el hospital privado de la comunidad. Es el único trabajo, el único que hay a nivel nacional, que hicieron los interdisciplinarios, ¿no? Que hicieron los del servicio de endocrinología, de oncología y de patología de este hospital. Estudiaron pacientes desde el 2000 hasta el 2017, o sea, el volumen de pacientes es mucho mayor. ¿Cuál es la limitación de este estudio? Que entre el 2000 y el 2017, en cuanto a la clasificación de estos tumores, ha habido muchos cambios y muchas actualizaciones. Entonces, digamos como que no sería 100% real si tomamos la clasificación que se hizo a partir del 2010. Pero bueno, es un interesante trabajo. Ellos también, igual que en el trabajo que busqué de Colombia, concluyen que es mucho más frecuente estos tumores en el sexo femenino, con una media entre 60 y 65 años aproximadamente, y es el estudio que tiene mayor casuística en todo el país, entonces súper interesante. Y puse acá las diapositivas más importantes, o las que, digamos, me parecieron que nos iban a servir a nosotros del trabajo. Como ven en el primer gráfico, esta es la prevalencia que tienen los tumores neuroendocrinos en un periodo de 6 años. Si se fijan, no sé si se lee bien, pero entre el 2000 y el 2005, 29 casos. Entre el 2006 y el 2011, ya 30 casos, o sea que un caso más. Y entre el 2011 y el 2017, que fue el final del trabajo, 46 casos, o sea, se ve claramente cómo aumentó su incidencia. Y en el otro gráfico, es más general, pero es para que también lo tengamos en cuenta, digamos como que incluye todos los tumores neuroendocrinos, pero como dije en un principio, miren la diferencia, en color azul están los gástricos, y miren los otros, los medulares, tiroideos, o los broncopulmonares, feocromocitoma u ováricos, pero siempre predominó durante todos los años, desde el 2000 hasta el 2017, predominó los tumores neuroendocrinos gástricos, y no solamente que predominaron ellos, sino que miren, también ha ido aumentando la incidencia con el correr de los años. Y creo que eso es todo. Para resumir más o menos, para que nos quede lo más importante en la cabeza, es que son tumores infrecuentes, pero en este último tiempo, no solo por su incidencia real, sino también por los métodos diagnósticos, ha habido un cambio bastante en la incidencia y se ven aumento. Suelen ser en su gran mayoría asintomáticos, son de características benignas, pero hay excepciones, sobre todo los grupos 3 y 4, y la endoscopía y la anatomía patológica son fundamentales para la clasificación y por ende para su tratamiento. El tratamiento en sí tiene gran variabilidad clínica y quirúrgica, como lo pudimos ver sobre todo en los tipos 1 y 2, y en el carcinoma neuroendocrino se impone el accionar multidisciplinario, porque ahí actúa no solamente el médico clínico, el médico gastroenterólogo, el endoscopista, el cirujano, el anatomopatólogo. Así que imagínense que es súper multidisciplinario. Y eso es todo. No sé si quedó alguna duda o quieren aportar algo, quieren preguntar algo. Creo que estuve bien de tiempo, ¿no, Fede? Espectacular en tiempo y en claridad, Monse. No se me ocurre más nada. La idea era que sea así, práctica, porque por ahí lo teórico se hace pesado, y que lo tengamos fresco para ya prepararlo del Ateneo, para jugar un poquito con ese caso clínico, a ver qué haría usted, qué es lo que podríamos realizar, qué opciones terapéuticas tenemos, y que podemos llegar a estar no tan lejos de lo que se hace en otros lados, ¿no? Tal cual. Tal cual. Ya lo vamos a ver más práctico con el trabajo en este caso clínico, que está bastante interesante. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No, muy buena la clase, todo genial. Práctico y sintético. No se le entendió nada lo que dijo Juan, Sí, no, pero bueno. y después se burla de tu micrófono.
Sí, anda, Gracias. bueno. No, tiene razón los chicos, muy buena la clase, práctica sobre todo. Y No lo sé. que más que nada, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. sí se escucha. Ahora justamente hay que ver de poner todo esto en práctica sobre el paciente en sí, esa era la idea justamente porque de la clase. Ya tenemos el abanico de qué estudios se pueden llegar a solicitar. Sabemos que es un paciente con antecedentes de lesiones carcinoides gástricas. El tema hay que ver y buscar recuperar las videoendoscopias previas, porque yo tengo entendido que tenía en una endoscopia una lesión grande, supuestamente la que le hicieron al militar, y la última endoscopia ya tenía lesiones múltiples y pequeñas. Sí, la verdad es que tuvo de todo el paciente. Tuvo únicas, tuvo múltiples, tuvo pequeñas, tuvo grandes. Bastante interesante. O sea, me parece que no se lo puede encasillar en este caso en los tipos. Digamos, no lo podemos encasillar en la tipo 1, por ejemplo. Si bien en un principio él se estuvo haciendo seguimiento anual, pero ya ahora cambió el panorama y me parece que ya estamos en otro tipo de tumor. Pero ya lo Claro, vamos por a eso. hablar. Claro, no me Hay que, spoileen hay- el próximo Ateneo, che. está bien, está Pero bien. bueno, Monse, la verdad que es genial y cumplido con todo lo que hablamos antes de la charla. Si nadie tiene más preguntas o ninguna duda, lo cerramos acá, pero ténganlo, lo voy a subir a YouTube, así lo tienen fresquito para cuando hagamos el Ateneo. Fantástico. ¿Qué tenemos? ¿Cómo? Bueno, Repasen cortamos acá después qué nomás. tipo de gastrectomía se pueden llegar a hacer según el caso. Ahora, para el Exacto. Ateneo no va a haber ninguna excusa para haberlo repasado el tema, ¿eh? Listo, gente, cerramos acá, ya lo subo a YouTube. Que tengan buenas noches. Dale, Excelente, Monse. dale. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau.